Bien, como les comentábamos, en la madrugada de este martes 25 de abril del 2023 se registró un sismo en el Cantón Balao, en la provincia del Guayas. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional detalló que el sismo ocurrió a las 0 horas 35 minutos y tuvo una magnitud de 5,8 en la escala de Richter. Además, se informó que el epicentro estuvo a 30,26 kilómetros de Balao, en la provincia del Guayas, a una profundidad de 60 kilómetros. Por eso se lo sintió tanto. Así es, y usuarios de redes sociales reportaron haber sentido el temblor con fuerza en Guayas, Los Ríos, El Oro, Cañar, Azuay y Loja. En un primer informe, es decir, en un informe preliminar, la Secretaría de Riesgos informó que el temblor fue sentido en 93 cantones a escala nacional, entre moderado a leve. La entidad se encuentra monitoreando el evento y levantando mayor información. Así es, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador confirmó en la madrugada mismo que, basado en los datos disponibles por el Centro de Monitoreo Oceánico, el sismo no reunió las condiciones necesarias para provocar un tsunami en la costa ecuatoriana ni en la región insular. El epicentro del sismo ocurrió en Balao. Ustedes recordarán, es del mismo cantón que sufrió el terremoto el 18 de marzo pasado y que dejó 13 personas fallecidas y 461 heridas. La mañana de hoy ya la Secretaría de Gestión de Riesgos daba un informe actualizado de lo que ha ocurrido, y lo que han dicho es que a la 1:27 de esta madrugada no hubo reporte de afectaciones. El EQ 911 había recibido solo una llamada de consulta. Además, se hizo una actualización de la profundidad. La preliminar hizo presumir posibles daños. Esa es la información actualizada hace menos de una hora. Esto es lo que decía la Secretaría de Gestión de Riesgos. Pero nos comentabas, Meche, tu familia sintió bastante fuerte el temblor ahí en Guayas. Así es, en la ciudad de Guayaquil, bueno, un movimiento muy, pero muy fuerte y pues con susto nuevamente, porque desde marzo ahora un nuevo sismo que se sintió y bueno, algunos habían, claro, en la madrugada algunos habían salido de sus casas también a esa hora, pues por la preocupación por este sismo tan fuerte que se sintió. Así que esperemos que estén bien todos, ¿no? Justamente tomar en cuenta la forma como reacciona la ciudadanía. Los expertos, las autoridades dicen que la mayoría de personas fallecidas es porque no sabe cómo reaccionar ante un sismo o ante un terremoto, y eso es importante para evitar que pase lo que sucedió el 18 de marzo pasado, donde 13 personas resultaron fallecidas. Es importante educarnos ante este tipo de sismos o movimientos telúricos. Así es, a veces pasa 1 o 2 días, es digamos la coyuntura hablar de este tema y no tenemos lista. Por ejemplo, la mochila de emergencia que debe estar al lado de nuestra cama, que debe contener varias cosas importantes respecto de si pasa o no un temblor de esta magnitud. Así que hay que estar prevenidos, no solo dejar, digamos, que ahora que hay el temblor nos preocupamos, pero luego de una semana ya no, así que hay que estar preparados. Y es cierto, Ecuador se encuentra en el anillo de fuego y eso nos lleva con frecuencia a ser escenario de estos movimientos telúricos, y entonces hay que tomar las precauciones, pero por parte de las autoridades también está recordando cuáles son los elementos que se deben tener listos para cualquier eventualidad que se presente uno de estos sismos. Ahora nos trasladamos a Manabí, donde un ataque armado dejó 2 personas muertas y una herida en la parroquia Picuazá de Puerto Viejo. El hecho se registró ayer por la noche también en la vía Milagro, en la subida a la Loma de El Calvario. 2 hombres heridos fueron trasladados a una casa de salud. Sin embargo, uno de ellos murió en el trayecto. Las imágenes son impactantes también. Ya estamos mirando ahí cómo traslada a la ciudadanía a una ambulancia a una de las personas heridas. Robinson Delgado Palma, de unos 20 años de edad, es una de las víctimas mortales de este ataque. Los antisociales se movilizaban en una camioneta blanca doble cabina de este vehículo. Bajó un hombre armado y empezó a propinar disparos contra las personas. El cuerpo de Delgado Palma será trasladado al Centro Forense de Manta para los trámites pertinentes. Escuchemos entonces lo que dijo ayer la policía mientras ocurría todo esto en Picuazá.
De lo que preliminarmente se conoce es que llegó un vehículo del cual se bajó posiblemente un sujeto con un arma larga y propinó varios disparos contra la humanidad de 2 personas que resultaron fallecidas en este momento y una que resultó herida. En el lugar se encontraron varios indicios balísticos, más de 20, posiblemente de este hecho violento se lo realizó con un arma larga, posiblemente con un fusil. Todavía no tenemos la identidad de las víctimas, estamos trabajando aquí con el eje investigativo, están haciendo levantamiento de información para proceder a hacer las respectivas diligencias de ley. Y así es, pues, los habitantes de Picoazá estaban totalmente consternados por lo que ocurrió. Esta no es la primera vez. Ayer también, un poco más temprano, se registró un asalto a un local comercial. Delincuentes que andaban en una motocicleta y armados sometieron a las personas que estaban en el sitio y se llevaron aproximadamente $2,000. Luego de obtener el botín, los criminales huyeron del sitio. Hay que recordar que en lo que va del año, las muertes violentas en Manabí ya superan las 210. Sin embargo, Manabí no ha sido una provincia declarada en estado de excepción, lo que sí ha ocurrido con provincias como Guayas y Esmeraldas. En ese punto más temprano, también el agente policial mencionaba que en la vía Manta, Puerto Viejo, hubo otro intento de sicariato contra un vehículo donde iban 2 personas. Esas personas solo resultaron heridas ventajosamente. Sin embargo, se realizan las investigaciones de lo sucedido. Llama la atención también la violencia con la que se presentaron estas imágenes que se compartieron en redes sociales. Ahora vamos con temas de deslaves cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Dos menores de edad fallecieron en un deslizamiento de tierra en el sector El Morlán, esto en Imantac, en la provincia de Imbabura. Un desastre natural que dejó a 3 familias sin hogar. Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se analiza la posibilidad de apoyarles con una vivienda. Veamos. No había tiempo, solo nosotros estuvimos afuera de la casa. Justo un poco que escuchamos, no teníamos tiempo ni para correr ni socorrer, nos agarró a nosotros también. Mi papá se quedó enterrado en una pared, yo también me quedé enterrado. Esto es lo último que recuerda Germán Guitarra, uno de los afectados tras el deslizamiento de tierra en el sector El Morlán, cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, que ocurrió la noche del sábado 22 de abril, producto de las prolongadas lluvias en la zona. Todo se quedó ahí, no teníamos tiempo de recuperar nada, así como está, se quedó ahí, está tapado de lodo, piedra. Cuenta que no alcanzaron a rescatar a su hija de 2 años y a su sobrina de 10, debido a la magnitud del deslave que acarreó lodo y vegetación, ingresando a la casa y arrastrando a las 2 menores. Ya se ha activado todo también en la gestión de riesgos, la gobernación y, en fin, el cuerpo de bomberos, la Policía Nacional para coordinar con ellos. Personal técnico del Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó kits de alimentos y vestimenta a las 3 familias que resultaron afectadas. Que en coordinación con el Midubi vamos a ver cómo se les puede solventar a estas familias que quedaron en la indigencia y más que todo nosotros ver la forma de llegar con algún bono de contingencia que el gobierno nacional a través de la política social que tenemos, a ver si llegamos conforme llegamos a la UCI. Paralelamente, en Imbabura, el MIES atiende otras zonas afectadas por la época invernal, como son La Florida, Intag y Pimampiro. En lo que va del año, en esta provincia ya se entregaron más de 500 kits. Olga Velasco, Noticias 7. Y bien, este lunes se realizó la velación de las 2 menores de edad. Las autoridades mencionaban que los familiares están siendo atendidos en las casas de salud y permanecerán temporalmente con sus familias hasta solucionar la situación de su vivienda. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, a la fecha en Imbabura se presentaron 49 eventos peligrosos producto de esta temporada invernal. De ellos, 35 serían producto de deslizamientos. Y bueno, en las poblaciones del Guayas, Olguita, amigos televidentes, atraviesan una situación crítica. Esto también debido al fuerte temporal invernal. La prefectura atiende 50 emergencias diarias y reconoce que las pérdidas en el sector agropecuario son invaluables.
Hasta el momento, más de 45.000 hectáreas de distintos cultivos han sido afectados por las inundaciones. Un impacto similar sufre el sector ganadero y las pérdidas son incalculables. Estamos hablando de recintos que están totalmente anegados, sin poder salir, y la creciente es muy alta, poniendo no solamente sus bienes, que es el patrimonio de todas sus vidas de las familias más pobres en los sectores rurales, sino poniendo en riesgo su vida. La prefectura del Guayas movilizó su personal y equipos para atender zonas impactadas como Milagro, Juján, Yaguachi, Naranjal, Balsar, Colimes y otros. Tenemos más de 120 o algo más de maquinarias trabajando. Tenemos un grupo operativo de más de 300 personas, pero incluso para intervenir, quienes operan las máquinas y demás son personas. Tienen que esperar que bajen las aguas. Más de 80 kilómetros aproximadamente en desasolve, sin contar limpieza y mantenimiento de canales. El trabajo también se concentra en la reparación de carreteras. Hasta el momento, más de 6.000 kilómetros de vías han sido atendidas. Son más de 50 emergencias que tenemos hoy en la provincia. Guayas es la provincia de la Cuenca Baja más afectada. No digo que las otras provincias no están afectadas, pero es la que de alguna manera recibe todas las aguas residuales de la cordillera. En Balsar hay 17 recintos anegados y en las próximas horas las labores del gobierno provincial se concentrarán en ese cantón. Hasta hoy, 183 cantones se han visto afectados por la época lluviosa. Según un balance de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las provincias con mayores daños son Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro. También se registran afectaciones en Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo. Al menos 30 personas han fallecido, 37 resultaron heridas y más de 65.000 están afectadas y 797 personas resultaron damnificadas. Además, 115 viviendas también han sido destruidas producto de esta época invernal. Más de 20.000 metros cúbicos de lodo y escombros fueron retirados de la quebrada de La Pulida luego del desbordamiento ocasionado por las fuertes lluvias. Las autoridades piden a la ciudadanía también corresponsabilidad para evitar que se taponen los desagües. Aproximadamente 40.000 metros cúbicos de material se represaron en las estructuras de captación de la quebrada de La Pulida. Así lo explica Paul Calle, subgerente de saneamiento de la EMAPS. Hemos hecho desde la noche de ayer un monitoreo, las condiciones son de alto riesgo en la parte alta por el acceso que tenemos. Sin embargo, hemos limpiado ya la estructura de captación en la parte alta y vamos a bombear el agua que tenemos allá y comenzar a desalojar ya el material. Los moradores del sector dicen que desde hace varias semanas se solicitó la limpieza de la quebrada debido a la acumulación de agua, lodo y basura. Llama al municipio que por favor nos den limpiando porque ya se le veía el agua. Nosotros le veíamos el agua que ya está sido porque está ahí, un borde está tapado, una tubería se ha tapado y por eso se desborda. Ustedes pueden ver, ellos de parte de la construcción, ellos acumulan los escombros, acumulan arena, que es lo que se va taponando y causaron el desbordamiento de acá. Calle explica que el último mantenimiento que se dio a la quebrada fue el pasado 11 de abril, por lo cual no cayó mayor material que lodo y agua. Y sí hemos encontrado en los cauces, en algunas quebradas, basura que es arrojada por la gente. Aquí sí, la ciudadanía que nos colabore en el tema de no arrojar basura. Este desbordamiento afectó a 20 viviendas, 22 familias y en total a 76 personas. La mayoría perdió bienes materiales. En el caso de la familia Osorio, perdieron su sustento de vida, su restaurante. Una cosa contarles, pero otra cosa es vivirlo, cómo pasaron a mi familia, a mis tíos. Pero bueno, hubo bienes que se dañaron, como los carros, los enseres del negocio de mis padres, se perdió totalmente todo. Estamos tratando de poder salir adelante. Según el subgerente de saneamiento, en una semana se concluirán las limpiezas de los contenedores de la quebrada. Manuela Bedón, Noticias 7. La conectividad en la Sierra Centro-Sur tiene 2 vías con restricciones parciales. La vía Riobamba-Guayaquil presenta un cierre parcial en la zona Cumandá-Payatanga, mientras que la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, un desvío hacia el Triunfo si se desea llegar a la ciudad de Guayaquil. Mucha atención si es que usted desea viajar en la zona central de la sierra, sobre todo en el sur.
La vía Azuay-Cuenca-Moyeturo-Naranjal está parcialmente habilitada, pero hay que conducir con precaución. En la misma provincia, la cuenca Girón-Pasaje hacia Machala, también parcialmente habilitada, aunque en el kilómetro 33 al 115 hay que conducir con precaución. En el centro del país, en Chimborazo, continúa cerrada la Usigüiga-El Triunfo por declaratoria de alerta naranja. Y por supuesto, la vía que conduce de esa provincia hacia Cuenca está completamente cerrada. La provincia de Guayas, que tiene su conexión con Chimborazo, también parcialmente habilitada en la vía Riobamba-Colta-Payatanga por hundimiento y deslizamiento de la vía en esa zona. Byron Galarza, Noticias 7. Con 17 minutos, como lo habíamos adelantado, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, ya se encuentra esta mañana con nosotros. Muy buenos días, ministro. Gracias por venir hasta su casa, Noticias 7, y quisiera iniciar preguntándole sobre cuántas vías ustedes tienen en el registro que se encuentran inhabilitadas al momento. Gracias, Andrea, y gracias a todos. Ciertamente el invierno nos está afectando de manera catastrófica, es un problema muy grande. Hemos tenido el doble de cantidad de lluvia del promedio de los últimos 15 años. Es algo completamente inusual. Y esta saturación de agua, sobre todo en las laderas, en las cuencas hídricas, especialmente en las carreteras hacia la sierra, que cuentan la sierra con la costa, nos ha causado hasta el día de hoy, te voy a dar unos datos para que tengas, mira, 344 eventos de deslaves, derrumbes o parecidos. Esto específicamente desde el día 18 de febrero hasta ahora. Hemos atendido con celeridad en unas 3.401 horas de trabajo, con 1.743 operadores o personal, y hemos removido el equivalente a 138.500 metros cúbicos de material. Esto equivale para nosotros los mortales a remover 9.237 volquetas de doble eje, de esas volquetas grandes que uno ve. Esa es la cantidad de material que hemos removido de las vías producto del fuerte invierno. Y estos 344 eventos han cerrado vías durante ciertos tiempos, ciertos periodos, ¿no? Normalmente recuperamos un carril en un poquito menos de 2 horas. Ese es el tiempo promedio que nos toma en recuperar un carril y recuperar la conectividad de las vías. 2 carriles, es decir, completamente la vía abierta, nos toma alrededor de 10 horas en promedio. ¿Okay? Y al momento, el día de ayer, tenemos en el país exactamente 7 vías que están cerradas. No significa que en el transcurso del día de hoy, obviamente, podamos reabrir estas vías, ¿no? Pero hay algunas que sí están cerradas por unos temas muy importantes. Por ejemplo, pensamos que para mayo 22, es la fecha tope, vamos a reabrir la vía de servicio en la E45 que conecta San Luis Reventador, es decir, Baeza con Lago Agrio. Esta es una obra que hemos venido trabajando y esta carretera ha estado cerrada ya más allá de un año, ¿no es cierto? Un poco más allá de un año. Entonces, esta tenemos planificado reabrir para el día 22 de mayo, según lo que tenemos programado. Y así tenemos otras vías con unos daños importantes, como por ejemplo la E35 llegando de Riobamba a La Usí, que tuvimos el deslizamiento. Esa vía ciertamente ya tenemos el trazado nuevo, va a ser de alrededor de unos 9 kilómetros. Y las ingenierías y los estudios se están realizando casa adentro en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí mismo quedémonos, ministro, en Chimborazo. ¿Qué es lo que ocurre con esta vía que conecta también Guayaquil con la Sierra Ecuatoriana? Hay dos, ¿no? Hay una que va desde Balvanera, Payatanga, Cumandá, que está para salir ahora bajo licitación el arreglo de esta vía. Son casi 32 millones de dólares para un programa de mantenimiento por resultados. Justo el día de ayer estuve yo con la CAF en una reunión programando la salida ya a licitación internacional de la reparación integral de esta vía. Va a ser una gran obra muy importante.
Y con ellos básicamente les he pedido de simplificar y acortar tiempos en el proceso de contratación pública que es internacional. La otra vía que va de Alausí, Huigra, El Triunfo, es una vía que también está cerrada por varias razones, pero la principal, hay una alerta naranja sobre un posible deslizamiento en el sector de Huigra, justo donde está la vía. Entonces, ahí tenemos un problema un poco mayor, ¿no? Aunque la vía está intacta en ese tramo, tenemos la alerta naranja de un posible deslizamiento y obviamente la vía está cerrada. La ciudadanía nos ha dicho que la vía alterna que se ocupa justamente aquí en esta provincia, en Chimborazo, la Totorillas García Moreno, se encuentra, digamos, en mal estado. ¿Se están haciendo tal vez reparaciones también en esta vía para hacer eso precisamente, esta vía alterna? Por supuesto, Andrea, mira, lo que hicimos nosotros fue que durante los primeros días luego del lamentable desastre que pasó en el Alausí, nosotros firmamos un convenio con el gobierno autónomo provincial de Chimborazo, porque la vía no nos pertenece, es una vía de competencia municipal. Entonces, por ley, nosotros tenemos que pedir la competencia y o hacer un convenio de cooperación para poder trabajar en conjunto. Entonces, ya este convenio nos habilita a nosotros para movilizar los recursos bajo la declaratoria de emergencia y lo antes posible poder intervenir en esta vía y mejorarla. Esta vía hay que mejorarla, ¿por qué? Porque cuando vayamos a construir los 9 kilómetros de la variante para conectar la E35, nos va a demorar un tiempo, ¿no? Y esta vía suple por ahora esa necesidad de conectividad. Vámonos entonces nuevamente hacia la costa, ministro. En Esmeraldas, la vía E20, nos habían dicho que al menos tiene 28 puntos críticos, hundimientos, valles, etcétera. ¿Cómo se está tratando esta vía? Es correcto, sí. Bueno, esta vía ya está en el portal de compras públicas, bajo régimen especial. Esto va a ser intervenido a partir de la primera semana o segunda semana, entre el 2 y el 3 de mayo, me parece, está, si la memoria no me falla. Va a ser intervenida. No, porque hay un proceso de contratación pública, ¿no? Que es lo que siempre uno batalla. Yo me disculpo con los ecuatorianos, me siento a veces frustrado también de la contratación pública, que es otro tema, y al final, si me das un minuto, quisiera darle un mensaje a los ecuatorianos sobre eso, ¿no? Pero estamos haciendo vía régimen especial la contratación para que el Cuerpo Ingeniero del Ejército ingrese a trabajar en esta vía. Estuvimos revisando con ellos los puntos críticos, el trabajo que se tiene que hacer, y el contrato con ellos es doble, es los 28 puntos críticos en la Quinindé Esmeralda para dejarla a punto, pero además 11 puntos críticos, me parece, en el lado, o 12 puntos críticos en la Lita San Lorenzo también, en la parte norte, que es una vía que también necesita reparación y fue una promesa del presidente de la República de darle atención necesaria. De acuerdo, vámonos entonces un poco más acá en Río Blanco. Entiendo que ya se iniciaron las gestiones para reconstruir este puente. Sí. ¿Cómo se va a reconstruir este puente? Entiendo que en primera instancia será algo temporal. Sí, nosotros creo que en un tiempo récord, tanto con los estudios necesarios, más allá de la movilización del puente provisional, la construcción de una pila en la mitad del río y el lanzamiento, es decir, poner el puente, ponerlo a punto, vamos a terminar ese proceso, según nuestros cálculos, para la última semana del mes de julio. Entonces, en un tiempo de alrededor de 4 meses, tendríamos una solución provisional de un puente tipo Delta de 2 carriles más un carril de peatones. Este es un puente que teníamos nosotros en inventario y son, imagínate cómo es, ¿no? 370 toneladas de puente que tenemos que movilizar desde Colimes en el Guayas, y parte también teníamos de este inventario en la provincia de Chimborazo, específicamente en Riobamba. Estamos movilizando eso. Son alrededor de unos 60 viajes de camiones, ¿no? Para que tengan una idea, de 60 trailers de movilización. Esto ya comenzamos hace un par de semanas, tenemos movilizado una gran cantidad. Vamos a acelerar, pero mientras tanto, esta semana ya se comenzaron a hacer las perforaciones a los lados de del río Blanco para sacar muestras y determinar qué tipo de cimiento se tiene que construir para este puente provisional. Luego, el puente definitivo, estamos viendo varias alternativas
pero ninguna de ellas va a demorar más allá de 12 meses en la construcción. Y estamos trabajando en eso, ¿no? Lo interesante es que en 2 carriles más un carril de peatones, que es muy importante porque hay niños que estudian del un lado del río y van al otro. Entonces tenemos que proveer esta solución rápida y eso será para finales del mes de julio. De acuerdo. Ministro, en estos 3 primeros meses del año hemos visto que la ejecución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido casi la que tuvimos el año anterior y que tuvo muchos cuestionamientos. Usted corríjame, alrededor del 6% se ha ejecutado hasta este momento. ¿Y por qué, ministro? No, es un poco más allá del 12 en lo que es ejecución técnicamente, se le llama técnicamente devengada. Estos son términos administrativos, es decir, el dinero que está en planillas y que ha sido reportado al ministerio como ejecutado. No necesariamente es el dinero que está invertido en obra pública en este momento. Que hay mucho dinero en obra pública, hay muchos anticipos entregados y obras que se están construyendo. Yo tuve ahí no un debate, pero ahí ciertamente es la forma como se lo lee, ¿no? Yo lo veo de otra manera. En este momento, a diferencia del año pasado, nosotros tenemos ya sobre el 45% del presupuesto total del año gestionado, es decir, certificado, comprometido. Significa de que ya tienen todos los estudios, toda la documentación ha pasado y que el Ministerio de Finanzas lo ha certificado y está comprometido para poder ya dar desembolsos a los proveedores, a los contratistas que están haciendo la obra, ¿no? Entonces, no es lineal. Normalmente el mes de enero y hasta la primera o segunda semana de febrero, la caja fiscal está cerrada, es decir, como que tenemos la caja cerrada y a partir de la segunda semana del mes de febrero nosotros comenzamos a certificar proyectos. Entonces es una curva que va a incrementarse y yo recibí este ministerio el año pasado en julio, ciertamente con un 20% de ejecución y también con una bajísima gestión, es decir, de compromisos de proyectos que no estaban certificados. Lo veremos a final de junio, ¿no? Para ver cómo estamos en comparación con el año pasado. Ministro, de este 45% que usted nos dice que está ya gestionado, comprometido, ¿se está realizando tal vez algún proyecto para prevenir lo que podría significar un fenómeno del Niño en el Ecuador? Justamente el día de ayer conversábamos y nos decían que había ya un 65% de probabilidad. ¿Qué es lo que se tiene contemplado en esta gestión para, digamos, la prevención? 3 temas importantísimos. Primero, repotenciación de la maquinaria y compra de maquinaria nueva. Número 2, compra por lo menos 600 metros de puente Bailey, tipo Bailey, para poder suplir necesidades de conectividad en el caso que un puente se vaya. En el fenómeno del 80... y tercero, solamente para no olvidarme, tenemos nosotros una gran gestión operativa y logística que estamos mejorando para poder atender estas necesidades. Cuando yo le doy estos datos a usted, estos datos que le he dado a los ecuatorianos, demuestra control sobre los procesos que tenemos. Cuántas horas se demoran, cuánto remuevo, hacia dónde voy. Y acá tenemos otros datos adicionales mucho más aburridos, ¿no es cierto? Entre horas de horas y data que nos ayuda a nosotros a medir nuestra gestión. Pero digamos que se está preveniendo. Claro que sí. Entonces, puentes Bailey, maquinaria. Estamos haciendo un estudio sobre todo el estado actual de cada uno de los 1.179 puentes que tenemos en la red vial estatal, ¿sí? De los cuales 64 son aún, hasta el momento, puentes Bailey que fueron puestos en años pasados por gobiernos pasados, que son puentes temporales y que nunca se hicieron puentes nuevos, ¿no? Entonces también tenemos que ver el estado de estos puentes para prever cualquier tipo de emergencia. Ministro, quisiera culminar con una pregunta de seguridad. Ahora, de lo que usted nos cuenta, vemos que hay desplegados, digamos, varios equipos en muchos lugares del Ecuador y hemos visto las últimas semanas que en constructores privados ha habido amenazas, vacunas, el tema de la inseguridad, digamos, está proliferando. ¿Ha ocurrido tal vez lo mismo con funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Insisto, ustedes que se encuentran desplegados en todo el país. Usted me pregunta si a nuestros funcionarios los han vacunado. Así es. No, si es que han tenido amenazas de inseguridad en obras. Yo no he tenido reportes de ese tipo de situaciones en nuestro ministerio.
En algún momento he oído comentarios sobre ciertos constructores o proveedores de servicios que trabajan en zonas, por ejemplo, fronterizas o áreas alejadas, de que han tenido ciertas amenazas, han sabido ellos sobrellevar estos eventos, pero no, nuestro ministerio no ha tenido eso. De acuerdo con eso culmino entonces. Muchísimas gracias, ministro. Hay un dato importante que antes que me olvide, Claro usted que me preguntaba de las emergencias. Fíjese usted, de todos estos 344 eventos, la gran mayoría de ellos, sobre 300 de ellos, son deslaves, que no tiene que ver, o derrumbe, que no tiene que ver con el mantenimiento preventivo, es decir, las laderas que se caen sobre la vía. ¿Y por qué? Porque hemos nosotros hecho una gran labor con las microempresas de limpieza de alcantarillas y de cunetas para que el agua corra. Entonces, para el posible evento de fenómeno del Niño, aquí lo que tenemos que procurar es continuar con esos trabajos preventivos para que cuando haya este exceso de agua pueda correr, que las alcantarillas funcionen, que todos estos alcantarillas tipo cajón, etcétera, los cauces de estas desembocaduras permitan de que el agua corra de manera de que no se acumule y se nos lleve un pedazo de vía. Y eso ha sido muy importante. Hasta ahora nos ha dado resultados. Por eso hemos podido atender y hemos podido reconectar las vías. ¿Por qué? Porque los daños han sido menores. De acuerdo, ministro. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy Andrea. aquí. Conversábamos con Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque tenemos más información. Uno de los colegios más grandes de un suburbio de Guayaquil recibió a la ministra de Educación, María Verán, al gobernador del Guayas y a otros funcionarios para inaugurar el nuevo periodo lectivo escolar en el litoral y Galápagos. Para prevención de riesgos psicosociales. El colegio Otto Arosemena, ubicado en las calles 29 y la C, en pleno suburbio de Guayaquil, acogió a la ministra Brown junto al gobernador y otros funcionarios para solemnizar el inicio de un nuevo periodo lectivo escolar. Las clases en la costa y Galápagos arrancan con cambios, pero también aplazamientos en diversos distritos y cantones por la fuerte temporada invernal. 1.139 instituciones educativas hasta el momento han sido afectadas por el crudo invierno o por el sismo en Balao, o en algunos casos, en más de 42 casos, por ambos. Y esto ha afectado la continuidad educativa en algunos de ellas. En el sostenimiento fiscal, el día de hoy, se debió postergar el inicio del año lectivo en 779 instituciones educativas. Un conglomerado que representa a cerca de 2.500 alumnos que integran la unidad educativa Otto Arosemena escucharon atentos y expectantes a la ministra. Uno de sus estudiantes tomó la palabra. Me siento muy emocionado y a la vez agradecido el estar aquí nuevamente en el colegio y ver los grandes cambios que este ha tenido a nivel de su infraestructura. Guayaquil, junto con Durán y San Borondón, integra la zona 8, jurisdicción que agrupa a cerca de 500.000 de estudiantes de planteles fiscales que este lunes retornaron a las aulas. Quienes no iniciaron clases fue los estudiantes de la escuela Osvaldo Vázquez Argüello en el cantón Daule debido a las fuertes lluvias de los últimos días. La acumulación de agua afectó al patio y a las aulas. Los pobladores demandan a los funcionarios municipales atender esta situación. Es que esta unidad educativa que atiende a los niños del recinto Bramaderos tiene inundado un bloque de aulas, medio patio y el sector de los baños. Ahí lo podemos ver en imágenes. Se esperaba que 2,5 millones de estudiantes del ciclo Costa Galápagos vuelvan a las aulas en esta jornada. Según el Ministerio de Educación, unos 50.000 no podrán hacerlo debido a los daños causados por el invierno y el terremoto del pasado 18 de marzo. La primera es iniciar el año lectivo bajo la modalidad virtual, tal y como se hizo durante la pandemia. Se volverá a la presencialidad cuando las unidades educativas estén aptas. La segunda es postergar el retorno a clases unos días hasta que las aguas bajen y se pueda volver a las aulas de una forma segura. Y bien, las inundaciones dejaron sin clases a los estudiantes de distintos planteles en la costa y también es importante tomar en cuenta que
junto a esto, la policía también activó el plan de escuelas seguras para quienes sí iban a clases, y se registró alrededor de 220 establecimientos educativos de Guayaquil que iban acompañados con alrededor de 712 policías que iban a resguardar la seguridad en estos planteles educativos. La ministra Brown también hablaba de 3 o 5 días para esta reestructura y retorno a las clases en torno a las escuelas que han sido inundadas. Bueno, las actividades en 5 cantones del Guayas y uno de los ríos no son Balsar, Santa Lucía, Colimes, Palestina, Salitre y Vinces, que este inicio de clases se pospone en estos 779 planteles afectados por las lluvias. Del 24 de abril al 31 de mayo se llevará a cabo un nuevo proceso de inscripción en la modalidad a distancia virtual. Esto dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores que no han podido concluir su educación básica, superior y también el bachillerato. El Ministerio de Educación cuenta con un sistema de educación acelerado y a distancia para que los estudiantes que hayan dejado sus estudios inconclusos en básica, superior y bachillerato puedan hacerlo. Según Claudia Sánchez, subsecretaria subrogante de Educación Especializada, el proceso educativo es autónomo. Así como también personas sordas con escolaridad inconclusa y rezago educativo, a través de una plataforma accesible que cuenta con adaptaciones en el uso de lectores de pantalla, videos de lengua de señas. Según los datos del ministerio, existen más de 5 millones de jóvenes con escolaridad inconclusa. Y el año anterior, en el 2022, nosotros tuvimos un total de 17.656 ecuatorianos residentes en el exterior y ecuatorianos en territorio nacional que acceden a esta modalidad a distancia virtual. Los requisitos para quienes quieren inscribirse es tener a la fecha de la inscripción 15 años o más para la educación general básica superior, tener a la fecha de inscripción 18 años o más para bachillerato, un documento de identificación que puede ser la cédula, pasaporte o carnet de refugiado, expediente académico completo para los residentes en el Ecuador y, en caso de no tenerlo, solicitar en el distrito educativo la aplicación de un examen de ubicación. Además, conocimientos básicos de herramientas informáticas. Además, este régimen de estudios está habilitado para personas que se encuentran en el extranjero, como Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Bélgica, Hungría y Chile, quienes pueden inscribirse a través de la página web adistancia.educacion.gov.es. Manuela Bedón, Noticias 7. Continuamos con más información, 7 de la mañana, 43 minutos. Las comparecencias en la Comisión de Fiscalización que trata el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso casi llegan a su fin. Se ha despachado más de la mitad de los convocados. El primer mandatario está convocado para este miércoles 26 de abril. La Comisión de Fiscalización que trata el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso luce diferente a como inició el pasado 10 de abril. Sillas vacías, menos atención a las comparecencias, pero sobre todo ausentismo de las bancadas como UNES o el Partido Social Cristiano, que en los primeros días llenaban el Salón José María Lequerica. Y así continúa la segunda fase de este proceso político. Ya se ha despachado las comparecencias de más de la mitad de las 56 personas que fueron convocadas. Este 24 de abril fue el turno de las comparecencias de 7 abogados expertos constitucionalistas que dieron su análisis sobre si es pertinente o no el juicio político. En la comisión hubo desacuerdos por su convocatoria. Creo que no hay objetividad, no hay imparcialidad. Respetando como el que más la posibilidad de la defensa de traer a esta sala expertos constitucionalistas, sabemos que no son imparciales porque son funcionarios públicos. A mí me parece que esa posición resulta manifiestamente contradictoria frente a los señores miembros de esta comisión especializada y quisiera simplemente dejarla subrayada como un elemento de contradicción. Las exposiciones giraron en torno a si es o no obligación que la Asamblea Nacional pruebe el peculado, que es por lo que se le acusa al primer mandatario. Y también hay desacuerdos. La acusación política puede proceder siempre y cuando lo que se plantee en dicha acusación no sea un hecho irracional, claramente falso, sino que tenga un mínimo de verosimilitud.
Es la responsabilidad política. Quien debe demostrar la responsabilidad penal es la Fiscalía General del Estado bajo la perspectiva penal. Aquí el juicio político tiene su propia naturaleza y un procedimiento especial. Las comparecencias se extenderán hasta el miércoles 26 de abril, día en el que se ha convocado hasta esa mesa legislativa al presidente Guillermo Lasso. Andrea Orbe, Noticias 7. Han sido largas las jornadas que se han llevado a cabo en la Comisión de Fiscalización. El día de hoy, por ejemplo, no hay convocatoria para la comisión. Sin embargo, el día de mañana se tiene previsto o hay la convocatoria para que el presidente Guillermo Lasso acuda hasta esta mesa legislativa para poder comparecer. Sin embargo, su abogado ya ha adelantado que el primer mandatario no acudirá y que será pues su defensa, Edgar Neira, quien comparezca en su lugar. Pero hay que recordar también que hay más gremios que se están pronunciando respecto de lo que ocurre en la Asamblea Nacional con este juicio político. Uno de ellos es la CONAIE. Las autoridades de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas llamaron la atención sobre la actuación de los legisladores de Pachacutic en la Asamblea Nacional. Los dirigentes de la CONAIE, CONAICE, Ecuarunari y CONFENAIE les recordaron que deben respetar las decisiones colectivas de sus estructuras. Esto respecto a un supuesto fraccionamiento frente al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Leonidas Issa, presidente de la agrupación, les advirtió que de ahora en adelante cada actuación suya será observada de cerca por las estructuras del movimiento y rechazó cualquier intención de cambiar votos por favores políticos. Y también es importante mencionar que Pachacutic seleccionará o elegirá a su nuevo coordinador este sábado en el Puyo. Son cerca de 1.200 representantes de provincias y organizaciones que acudirán a elegir al nuevo coordinador. Recordemos que entre los candidatos para que puedan ser coordinadores estaban pues Velázquez, que tuvo también cuestionamientos la semana pasada, ustedes recordarán, porque supuestamente había pedido un ministerio a cambio de negociaciones con el gobierno nacional. Sin embargo, ella lo ha dicho que esto no es verdad. Además de ella, Guillermo Churuchumbi es una de las personas opcionadas para poder ocupar esta coordinación. Ayer en la rueda de prensa, la CONAIE también descartó que en las próximas semanas, en el próximo mes, hayan protestas. Ellos han dicho que no llamarán a la protesta, sino que ellos van más bien por el juicio político dentro de la Asamblea Nacional, y por eso es que hacían este llamado a sus legisladores de Pachacutic. Bueno, y en menos de 2 semanas el legislativo debe elegir un nuevo presidente o presidenta, además de quien ocupará las 2 vicepresidencias y 4 vocalías del Consejo de Administración Legislativa CAL. Ya reuniones internas para tal efecto. Vamos. En los pasillos de la Asamblea Nacional no solo se habla del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ya hay voces que, pese a una amenaza de muerte cruzada que implicaría su disolución, adelantan criterios para una reformulación del legislativo. Esto teniendo en cuenta que el 14 de mayo deberían cambiarse sus autoridades por ley. Hay una lista que se ha publicado, ¿no? Está nuestra compañera Marcela Holguín, está nuestra compañera Esther Cuesta. Por otros lados, de otras bancadas, entiendo, está el señor Luis Almeida. En fin, yo creo que hay la experiencia suficiente en los nombres que ya se han hecho públicos. Virgilio Saquicela, el actual presidente del Parlamento, buscaría nuevamente ocupar ese cargo. Hay bancadas que ya adelantan que sí lo respaldarían y otras que aún tienen dudas. Es viable, pienso igual personalmente de que ha venido haciendo un excelente trabajo. El mismo Virgilio Saquicela es una opción. Nosotros a la interna del bloque todavía no hemos tomado una decisión al respecto. No hemos hablado de nombres, pero sí vamos a buscar que la Asamblea tenga, como he dicho, otro rostro. Dicen que depende de algo más importante. A ver, nosotros podríamos ir con propio candidato, pero dependerá también de los votos. Simultáneamente a estas negociaciones está el desenlace que tendrá el juicio político al primer mandatario. Es un escenario crucial y trascendental y horizontal y transversal al debate político. Andrea Orbe, Noticias 7. La nota, entonces, simultáneamente se está tratando el juicio político, pero también las negociaciones para poder presentar los candidatos que ocuparían sobre todo la presidencia del legislativo. Ya lo escuchábamos, Virgilio Saquicela dice que quiere nuevamente ocupar ese cargo y lo que han dicho todas las bancadas es que mirarán cuántos votos tienen por cada candidato.
Bueno, y hablemos de elecciones que se van a dar este domingo 8 de octubre. Los habitantes de Calacalí, en la parroquia ubicada al norte de Quito, volverán a las urnas para elegir a los vocales de las juntas parroquiales tras declarar la victoria del voto nulo. Existe inconformidad entre los miembros del Consejo Nacional Electoral por el presupuesto asignado. El voto nulo ganó en la parroquia de Calacalí y por sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, las seccionales deben repetirse y ya existe una fecha para que los habitantes de esta parroquia regresen a las urnas. El sufragio se realizará el 8 de octubre del 2023. Por ahora rige la fase de democracia interna, es decir que los partidos o movimientos políticos podrán organizarse o formar alianzas para elegir a sus candidatos e inscribirlos. Ya está previsto la inscripción de candidaturas desde el sábado 10 de junio hasta el sábado 24 de junio. Los requisitos para los candidatos y el padrón electoral, es decir 3.380 personas, serán exactamente los mismos registrados para las anteriores seccionales del 5 de febrero. Por eso calculamos que para los primeros días de diciembre se estará entregando credenciales y la posesión de los nuevos miembros de la Junta Parroquial. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto de $702.476. Sin embargo, en este punto, no todos están de acuerdo. Ese presupuesto debe haber sido revisado un poco más. Sin embargo, la responsabilidad queda pues en quienes lo aprobaron, que son 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por último, es un cuerpo colegiado y las decisiones se toman por mayoría. La sentencia del Tribunal Contencioso también dispuso que los actuales 5 miembros de la Junta Parroquial y sus respectivos suplentes puedan permanecer en funciones hasta la posesión de las nuevas autoridades. Edison Saavedra, Noticias 7.